Bienvenidos todos a 10 minutos con mis campos. Gracias por estar conmigo de nuevo. Estamos en la semana 3, día 1 de nuestra intervención. Así como aprendimos de los niveles de vocabulario en nuestra primera semana, también hay niveles de pregunta que nos ayudan a entender lo que estamos leyendo. Les enseñaré 3 niveles de preguntas muy importantes que todo leyente debe saber. Les enseñaré cómo responderlas en el contenido del texto. Cómo estas preguntas nos ayudarán a aumentar nuestra comprensión del texto. Cómo nos ayuda a mejorar nuestras habilidades como lectores. Pongan mucha atención y les enseñaré cómo. Hay 3 niveles de pregunta de comprensión. Unas que se llama within the text, beyond the text, about the text. Vamos a ver cada una individualmente. Preguntas within the text quiere decir que están adentro del texto, ahí mismo. Literalmente, literal, pueden buscar la respuesta de la pregunta. Están ahí mismo, right there. Solo tienen que ir para atrás y volver a leer esa parte. Esta pregunta piden que el lector recuerde y reconozca lo que está leyendo. Son preguntas que preguntan cuándo, a dónde, quién y cómo. Por ejemplo, ¿cuáles son los personajes de la historia? O ¿cuál es el final de la historia? ¿Quién es el personaje principal de la historia? Preguntas beyond the text son preguntas que hay que empezar un poco más. No son preguntas que podemos volver a leer el texto y hallar las palabras ahí mismo. Tenemos que coger el texto y pensar qué es el mensaje. Y a esto llamamos inferir. Son preguntas que requieren que el autor predique qué pueda pasar, que dé un resumen de lo que ha leído o que conecte con la historia base a una experiencia personal o con otro libro que ha leído. Algunos ejemplos de la pregunta puede ser: predique lo que pueda pasar en la próxima parte de la historia. Puedes recordar a otra historia que sea similar a esta, ser una conexión. El último nivel de pregunta se llama about the text, que requiere que el leyente juzgue o critique cómo el autor presentó la historia o la información. Requiere que el leyente analice la estructura del texto o las técnicas del autor. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que el autor usó esta palabra para describir este personaje o para describir este evento? ¿Cómo los personajes se pudieran comportar un poco diferente? Entonces, las 3 diferentes niveles de preguntas requieren que vayan para atrás y busquen la información en el texto, piensen un poco más allá del texto y analicen cómo el autor presentó la información. Todas estas preguntas van base al texto. Cuando hablo de texto, hablo de historias, de libros, cualquier cosa que tengas una palabra para leer. Un ejemplo de una pregunta within the text sería: retell the events from the text in order of occurrence. Relata los eventos en la historia así como ocurrieron. Un ejemplo de una pregunta beyond the text, más allá del texto, sería: relate to one of the characters in the story. What would you do in their place? Relaciónate con uno de los personajes en la historia. ¿Qué tú harías en su lugar? Y un ejemplo de una pregunta about the text sería: what do you think about the book, characters, or ending, and why? ¿Qué piensas del libro, de los personajes o del final? ¿Y por qué? Esta pregunta te requiere que critique o juzgue la historia. Esta pregunta requiere que el leyente conecte con la historia. Esta pregunta requiere que el leyente recuerde lo que leyó. Puede ir para atrás a volver a leer esas partes para la respuesta. How do you think this book will end? ¿Cómo crees que el libro va a terminar? ¿Cuál fue la parte más importante de la historia? Who is telling the story? ¿Quién está diciendo la historia? How did the characters solve the problem? ¿Cómo los personajes resolvieron el problema? How did the author make the characters or situation interesting? ¿Cómo el autor hizo los personajes o la situación más interesante? What made the story funny or surprising? ¿Qué hizo la historia chistosa o sorprendente? What is the genre of the book and how do you know? ¿Cuál es el género del libro y cómo sabes?
What was the problem in the story? ¿Cuál era el problema de la historia? Aquí le dejo este ejemplo de pregunta. Quiero que identifiquen las preguntas que son within, beyond, or about the text. Ya que aprendieron los 3 diferentes niveles de preguntas para comprensión, ahora saben cómo responderlas en el contenido del texto. Usen esta estrategia mientras leen un parágrafo o una oración. ¿Qué es lo que yo debo entender de este contenido? Analicen las técnicas del autor. Busquen las ideas clave que está a vista clara en el texto o está escrito literalmente. Piensen más allá del texto y hagan conexiones. Todo leyente, sea estudiante o no, presentará diferentes niveles de pregunta cuando lee o en persona. Sigan desarrollando su mente para ampliar su estrategia de literatura y estén pendientes para el día 2 de esta semana. Hasta la próxima. Bye.